últimas tendencias sobre el sector logístico que tenemos para no solo este 2024, sino lo que estamos viendo de aquí a un futuro bastante cercano. Nos acompaña un colega, un gran amigo, un excelente académico y consultor, Paco Francisco Brí. Es un reconocido profesional y asesor en el ámbito de innovación y en el ámbito gerencial. Es CEO de Indux y es además autor de varios libros asociados no solo a la innovación, sino también desde la perspectiva de escrito. Es director del programa de innovación en Desto Business School y es un experto en tecnologías exponenciales. Está ubicado en España. Francisco, Paco, bienvenido, agradecido por este espacio que nos das. Allá en España ya son las 10 de la noche. Te doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos en distintas ciudades. Estoy en Valencia. Bueno, ha llovido un poquito y acabo de presentar, comentábamos, una vertical de arte y tecnología y hoy vamos a hablar de logística. He preparado una presentación que tiene más o menos unas 20 y pico páginas. Luego la compartiré. Parte del material está generado por nosotros. Ahora os contaré un poco lo que me dedico. Hago inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica. Y parte del material de la presentación pues viene de organizaciones muy prestigiosas, ¿no? Pueden ser compañías privadas o pueden ser organismos internacionales como las Naciones Unidas. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es compartir esta presentación. Entonces voy a hacer el ritual de clicar en compartir pantalla y confirmar con todos ustedes que están viendo lo que estoy viendo yo. Espero que sí. ¿Están viendo? Sí, veo alguna cabeza que Sí, se mueve. Muy bien. Bueno, como estamos viendo, vamos a hablar de un tema que es interesantísimo, que es la logística. Y antes de nada, bueno, pues que me conozcan un poco mejor. Al final tengo dos vertientes. Una tiene que ver mucho con el mundo empresarial y académico y otra tiene que ver mucho con el mundo artístico literario. Y hoy me voy a centrar mucho más en la primera. Entonces, soy el director general, el CEO de una compañía que pertenece a un grupo de empresas. Y este grupo de empresas es lo que están viendo ustedes delante. Entonces tenemos una empresa que es periodística, está dentro del Español. El Español es el periódico que tiene más usuarios únicos en España y es un caso de éxito en sí mismo porque es un periódico 100% digital que nació pues hace unos pocos años y ha conseguido superar en muy pocos años a El País y El Mundo, que son los grandes periódicos de referencia en nuestro país, ¿no? Bueno, pues eso pues da un poco imagen de lo que se puede hacer con el mundo digital. Entonces, dentro de ese periódico hay un periódico económico que se llama Invertia y hay un periódico que es de innovación, digitalización y disrupción que se llama Demasi, y ahí es lo que están viendo a la derecha. Yo soy columnista habitual y antes escribía en otros periódicos, pero ahora escribo principalmente en este. A la izquierda hay un evento que lo llamamos el Davos Español, que es una semana donde vienen todos los CEOs de las empresas más importantes españolas, de las top 50 seguro o casi top 100, y vienen también todas las personas relevantes del sector público. Ahí viene el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también viene el presidente de la oposición y todos los números unos de los partidos políticos. Y el motivo de este evento, que es una semana, solo dura una semana y por eso lo llamamos el Davos Español, es hablar en positivo de lo que se puede hacer en los próximos años con la innovación, con la digitalización y con la disrupción. El origen viene un poco de dar una cuenta de resultados, o no, una rendición de cuentas de cómo se estaban empleando los fondos europeos que estamos recibiendo para primero salir de la crisis del COVID y luego las crisis que han venido después. Y las otras dos empresas, Insomnia es una aceleradora profesional. Somos únicos porque no cogemos equity de las startups y lo que hacemos es algo como hace Uniquemia. Uniquemia hace University as a Service en parte de sus servicios y su offering. Nosotros hacemos Acceleration as a Service.
Entonces aquí nos pagan las corporates, aquí ven un ejemplo de empresas muy, muy conocidas y somos muy expertos o líderes en banca, en seguros, en salud, en industria, en agricultura y ahí pone puertos y movilidad, pero yo eso lo extendería a logística. O sea que somos muy, muy, muy competentes en logística y llevamos acelerando startups muchos años ya. Y yo soy el director general de la empresa de la derecha, que es una empresa que con la analítica, con esa inteligencia competitiva, nos permite hacer sobre todo asesoría y consultoría. Pero no solo analizamos lo que está pasando en el presente, sino también miramos al futuro y eso lo hacemos con nuestra eh, pata o vertical de vigilancia tecnológica, en inglés diríamos foresight. Y tenemos un motor propio que tiene inteligencia artificial, entonces yo le digo a mi motor, quiero saber qué se está haciendo, por ejemplo, con drones en logística en el sur de España y dándole un botón, pues me dice todas las disrupciones que están surgiendo. O sea que tenemos un conocimiento muy, muy experto que está automatizado. Esa es un poco la clave de esta empresa. Entonces las cuatro empresas funcionan de forma muy sinérgica. Entonces, lo que hacemos nosotros en Indux es que desde la gestión del conocimiento somos capaces de asesorar y hacer consultoría y también formación especializada. ¿Y cómo hacemos esa gestión del conocimiento? ¿Cómo sabemos tanto de logística? ¿Cómo sabemos tanto de puertos? ¿Cómo sabemos tanto de estas áreas? Todos los meses hacemos un metaanálisis, un metaestudio, un informe, un reporte, llámenlo como quieran, donde nuestros analistas miran todo lo que se publica de los temas que nos interesan y hacemos un consenso. Las consultoras independientes individuales tienen digamos, una estrategia y un punto de visión. Nosotros tenemos el punto de visión de todas. Entonces miramos todas las consultoras estratégicas, McKinsey, Boston, Kearney, etcétera, todas las tecnológicas, Gartner, Forrester, IDC y demás, todas las de diseño, por ejemplo, ¿no? IDEO, Designit. Y entonces luego también entramos en organismos internacionales, Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, Unión Europea. Y lo que hemos visto es que hay una avalancha de información, porque estas organizaciones publican a diario en abierto y de forma gratuita una cantidad ingente de información que no es manejable, ¿no? Pero que es fundamental, se tiene que conocer, porque si no sabes qué es lo que se está diciendo, cuál es el estado del arte, pues estás perdiendo ese punto de competitividad. Entonces, nosotros lo que hacemos es una síntesis explicada de forma muy sencilla, porque somos periodistas también, y entonces al final lo que conseguimos es que el ejecutivo del siglo XXI tenga como una herramienta más la información destilada de todo lo que se está publicando. Y eso es lo que hacemos básicamente, y eso nos permite hacer formación, asesoría, consultoría. Y luego las disrupciones nos fijamos mucho más en las aplicaciones y casos de uso, porque una cosa es una tendencia, y que voy a hablar mucho de tendencias, y otra cosa es una aplicación directa, real, que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona con computación cuántica. Y entonces mezclamos las dos. Y bueno, utilizamos este motor que ven abajo. No, que es este que ven ya un poco más en grande, ¿no? O sea, que hacemos informes, reportes, tenemos un ranking de disrupciones, de startups, de líderes de la innovación y bueno, no me voy a extender mucho más. Lo que sí que somos es muy rigurosos en la forma de hacer estos análisis. Queremos tener mucho rigor, fiabilidad, validez y entonces pues referenciamos cómo se referencia en una escuela de negocios, ponemos todo en valor y bueno, al final yo creo que hacemos un trabajo que es muy bueno. Esta es la primera pieza de información que ya pertenece realmente a la presentación de hoy y esto lo presentamos hace 3 o 4 meses y es el informe de consenso de tendencias 2024 después de haber analizado los informes de todos los demás. Ahí pueden ver que es una elaboración propia. Personalmente yo estoy muy involucrado en este informe y hemos minado más de 350 y bueno, aquí hay unos datos muy importantes para la logística que van a salir una y otra vez. Esto es un resumen de las tecnologías exponenciales analizado desde dos perspectivas. Una es el crecimiento anual compuesto, CAGR, que la mayoría de estudios se basan en esto, es lo que me permite tener una línea continua con una pendiente que me va a indicar cuál es el crecimiento de una tecnología. Si tiene mucha pendiente, pues crece muy deprisa, si tiene muy poca pendiente, crece poco. Y luego el mercado potencial. Hay un tema importante aquí que es que nosotros analizamos tecnologías y también en algunas ocasiones analizamos grandes áreas. Por ejemplo, el e-commerce no es una tecnología, es un gran área, ¿no? O la ciudad inteligente
Smart City, eso más que una tecnología es un concepto. Entonces, también incluimos conceptos. Bueno, pues el primer mensaje interesante de cara a la logística es que de aquí al 2030 las tecnologías exponenciales o de frontera, como dirían Naciones Unidas, las que más van a crecer son blockchain, contratos inteligentes. Esto es muy relevante para la logística y lo vamos a ver con algunos ejemplos en puertos inteligentes, donde he estado involucrado. El 5G, porque al final todo lo que vamos a pretender hacer con robots inteligentes, con datos, con contratos inteligentes, con todo este tipo de cosas, si no tenemos un ancho de banda suficiente no va a funcionar. Entonces, el 5G está muy relacionado, de hecho, con el IoT. El IoT lo pueden ver un poquito más abajo, hacia la mitad de la tabla. Bueno, luego tenemos metaverso, gemelos digitales, muy relevante para la logística, drones, también computación cuántica. Y aquí un poco el mensaje es que la media de crecimiento de todas las tecnologías exponenciales, después de haber hecho el informe de consenso de tendencias, es de un 25%, un poquito más, 26,89. Es un crecimiento muy, muy fuerte. Y un mensaje para los inversores o los que están dedicados a la tecnología es que es un momento ideal para seguir trabajando con estas tecnologías, haciendo todo tipo de innovaciones, porque los crecimientos son fenomenales. A veces me preguntan, sí, pero la biotecnología crece muy poco, ¿no? 12,73. Pero da igual, porque si tú estás en biotecnología y realmente eres muy bueno, al final vas a hacer innovaciones de alto impacto. Sí, pero otra cuestión es que lo que indica este estudio desde el punto de vista de la inversión, o sea, lo que va a hacer el capital riesgo a la hora de invertir en proyectos de interés es que pues, los 5 o 10 primeros pues, son estos los que ven. Y luego el mercado, quitando e-commerce, pues ven que la computación cuántica ha pegado un salto muy, muy importante en los 2 últimos años. La computación cuántica en el 2022 no estaba tan arriba, ni en el crecimiento anual compuesto, ni en el mercado potencial. ¿Por qué está creciendo tanto? Pues porque la inteligencia artificial generativa ha provocado una especie de alianza perfecta entre la computación cuántica y otras, digamos, otras áreas que tienen que ver con la computación, como Edge Computing y algunas más, y entonces está provocando que suba mucho. Y bueno, pues esto puede ser muy interesante. No me voy a parar más en esta tabla porque voy a pasar después la presentación y aquí hay un mensaje que es, tenemos una foto del estado del arte, del crecimiento y el mercado de todas las tecnologías de frontera después de un consenso de tendencias que es muy interesante. ¿Cómo hacemos el consenso de tendencias? Cogemos, si por ejemplo hay 6 empresas de análisis analizando gemelos digitales, hay algunos que tienen una previsión muy baja y otros una previsión muy alta. Nosotros hacemos el consenso, hacemos, digamos, la media dentro de una banda. Bueno, entonces dentro de las disrupciones nos metemos más en detalle. Y aquí ya vamos a ver que estamos mirando sectores y paso por encima de estos porque tampoco son los que nos interesan. Tenemos agroalimentación y entonces en esas redes de araña pueden ver si hay una rayita verde muy larga hasta el final, pues que se está haciendo una inversión y una apuesta decidida, y si no hay una rayita verde es que no se está haciendo. Por ejemplo, si cogemos salud, pues se ve que está creciendo en todas las áreas que analizamos: analítica de datos, biotecnología, blockchain, ciberseguridad, impresión 3D, IA, 5T. Entonces, analizamos bastantes, no voy a entrar en todas, aunque tienen relevancia. Ven que logística está abajo a la derecha. Voy a pasar a la siguiente para hacer algún comentario, sobre todo, por ejemplo, con administración, que está muy floja en la mayoría, o la banca, que está muy volcada solo hacia unas pocas. Y entonces, si nos centramos en la logística, esta sería la foto 2023 de qué es lo que pasa en el mundo de la logística con las tecnologías de frontera. Evidentemente, pues está altísima la inteligencia artificial, la robótica. Podemos imaginarnos ahora un puerto de nuevo. Un puerto está lleno de barcos, contenedores, camiones y demás que están moviendo cosas de un sitio a otro porque mandamos nuestras mercaderías, ¿no? Nuestros bienes por todo el mundo. Y entonces la robótica es fundamental, la analítica de datos. Fíjense que el blockchain también está alto, 6,1. IoT 5G, que no lo he mencionado, 8,1. Ciberseguridad también está muy alto y sin embargo hay algunas que no aplican, ¿no? La biotecnología no aplica. La realidad virtual y aumentada aplica poco, 4,1, pero yo creo que esta es una de las que puede crecer. Nanotecnología no aplica, que es la creación de nuevos materiales, ¿no? Basadas en las cosas muy pequeñas, y la impresión 3D.
Bueno, pues con esto ya tenemos una primera foto de la logística, que es un poco la sesión de hoy. Cuando entramos en el mundo de la logística, realmente tenemos que entender qué es eso de la logística. En las escuelas de negocio la hemos enseñado desde hace 150 años y muchas veces la logística realmente tiene sus orígenes en un mundo anterior, que puede ser incluso el mundo de las grandes conquistas, o ya me voy un poco al mundo de las grandes guerras mundiales. Ahí el tema de las operaciones y la logística era fundamental. Pero en el mundo moderno, la logística está muy planteada desde el punto de vista de las organizaciones. Primero las organizaciones fabricaron productos, después se fueron mucho también a los servicios con la servitización y al final pues lo que tenemos es que en años posteriores con la deslocalización y la búsqueda de sitios de producción más barata, ¿no? y sencilla, pues hemos visto que la logística no ha parado de tener una importancia fundamental. Este es un primer mapa que nos permite un poco entender cómo funciona la logística. Viene de Itachi y aquí pues podemos ver dos cosas fundamentales. Una es que hay un espacio físico y en ese espacio físico tenemos procurement, ¿no? Compras, manufactura, almacenaje, transportación, transporte, ventas y consumo. Y ahí vemos que ya están surgiendo importantes avances con el Internet de las cosas, con los datos, pero luego tenemos otro mundo que es el del ciberespacio. Y ese mundo, pues, y lo veremos en puertos, tiene que ver mucho con, sobre todo, temas como los gemelos digitales, que nos van a permitir hacer muchas simulaciones del espacio físico, las vamos a hacer en el espacio virtual y eso nos va a permitir ser mucho más eficientes y hacer las cosas mejor. Entonces, cada vez más estamos viendo proyectos, aplicaciones y casos de uso que juegan en los dos mundos. O sea, que yo puedo poner una innovación en el mundo de abajo y puedo hacer por medio de sensores o por medio de balizas o por medio de robots inteligentes, puedo hacer algo que sea una eficiencia, una mejora en la productividad, pero también puedo hacer algo arriba que lo que me va a permitir es hacer una simulación y esa simulación puede tener un impacto tremendo. Y entonces estamos viendo que estamos jugando ahora mucho con las dos cosas. Si seguimos entrando en las grandes consultoras que han venido trabajando durante muchos años en el tema de la logística, y una que es muy fuerte en este mundo es Kearney, no sé si la conocen, porque se habla mucho de McKinsey, por ejemplo, Boston Consulting Group, pero una muy fuerte es Kearney porque se dedica mucho a este tipo de sector especialista, ¿no? Bueno, pues estas tres que he mencionado, cuando sacan sus estudios, también proponen marcos conceptuales. Y ahora estamos viendo uno en concreto, que este viene de Boston Consulting Group, bajo un... todo está referenciado y cualquier cosa de interés que encuentren en mi presentación, luego pueden ir a la fuente original, están abierto y pueden ver el estudio completo, que es de muy alta calidad. Dice, ¿está su cadena de valor preparada para el mundo digital? Bueno, esa es la pregunta de este informe, ¿no? Y al final volvemos a ver que tenemos que pensar que hay unos proveedores, hay unos desarrollos de producto, manufactura, almacenaje, logística, canales de distribución y el cliente final. Y entonces aquí en este estudio lo que se plantea es que tenemos que ir más a la innovación abierta y a los ecosistemas complejos y sobre todo lo que hemos venido trabajando desde el punto de la gestión de las grandes cuentas, que es el mundo sinergístico y las alianzas, ¿no? Entre proveedores y clientes. Y aquí es lo que estamos viendo. Aquí hay una colaboración con el supplier, que es el proveedor, y una colaboración con el cliente. Y entonces, ¿qué beneficios encontramos en el lado de la oferta, ¿no? Del proveedor? Respuestas más ágiles a los cambios en demanda. Eso es importante porque somos menos rígidos. Mejoramos la capacidad de utilización, menos necesidad de mandar cosas de una forma diferente porque hay cambios y nuevos mercados, hay cambios en los planes y hay nuevos mercados que surgen, ¿no? Y menos necesidad de hacer uso de, bueno, pues productos, materias primas, productos semielaborados y demás. En la parte del cliente, mejoramos claramente la satisfacción del cliente, tenemos que hacer o podemos hacer menos descuentos para optimizar, porque a lo mejor estamos desbalanceados. Podemos optimizar muy bien los inventarios de los productos terminados, maximizando la disponibilidad. Podemos mejorar las respuestas al mercado, que se llaman oportunidades, y podemos mejorar la disponibilidad de materiales. ¿Cuál es el mensaje de este estudio? Que cada vez más no es solo un tema de tecnologías de frontera, sino que es un tema de innovación abierta y de ecosistemas complejos.
Y esto, bueno, no voy a entrar tanto en este otro marco conceptual que también viene de ellos, que vienen, sí me voy a fijar en la parte de abajo, esta sí que me interesa, pero en la parte de arriba se la dejo a ustedes para que vean un poco cuáles son los pinpoint gaps en la planificación de la oferta de la demanda, ¿no? Pero si miran abajo, donde pone fases en la gestión de la cadena de valor, ¿no? Pues empieza con una palabra que es muy importante, que es reaccionario, reacción. Aquí vamos a tener dos grandes palabras continuamente en la logística, que es mundo reactivo, mundo proactivo. Bueno, pues parece que cuando estamos en el inicio hacia la izquierda estamos más en ese mundo reactivo, donde se intentan prevenir faltas, pero realmente no estamos siendo muy activos. Lo que ocurre a medida que nos vamos digitalizando y vamos incorporando datos y tecnologías, todo ese mundo más reactivo, donde reaccionamos a contrapié y no estamos dando un poco lo que se necesita, se va volviendo un poco más proactivo hasta que llegamos a la parte de la derecha, ¿no? Entonces, en ese viaje de la reacción a la proacción, tenemos un proceso en el segundo nivel, un proceso rudimentario para balancear oferta y demanda sin tener muy en cuenta los resultados de negocio. Luego ya pasamos a un plan único donde estamos balanceando mejor todas estas cosas. Luego vamos ya a tener un entendimiento mejor de lo que es una oferta basada en la demanda, ¿no? Alineada con los objetivos estratégicos. Y finalmente tenemos pues algo que es un proceso completo de principio hasta el final, ¿no? Donde lo tenemos todo en cuenta. Y entonces eso es un poco el viaje ideal. Este es un marco conceptual de McKinsey que tampoco hace falta incidir más en los temas, pero este sí que, por ejemplo, se fija mucho en los tires y en los OEMs, ¿no? Original Equipment Manufacturing o en los tires. Esto, por ejemplo, en el mundo de la automoción es fundamental porque cuando hablas con ellos en logística siempre te hablan con este tipo de terminología y entonces es muy importante también tener marcos conceptuales que incorporen estas formas de entender cómo se hacen las cosas, ¿no? Aquí veis que arriba pone previsión, forecasting, tiene que haber transparencia, colaboración, datos externos, datos de los competidores, eso sería inteligencia competitiva y eso nos llevaría a tener una revisión de la demanda, de la oferta y bueno, eso nos permite tener un gran plan. Y al final lo que estamos buscando todos es agilidad. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo, porque todo esto es muy teórico. Y yo creo que es muy importante, son las 22 y 23, tener un ejemplo. ¿Y por qué me gusta tanto a mí el ejemplo de puertos? Porque al final todas las mercancías cuando se mueven internacionalmente van a pasar por algún puerto si no van en avión. Entonces los puertos, curiosamente, son un lugar sumamente complejo donde hay un montón de actores, donde además estos actores históricamente vienen de tener una cantidad de legados tecnológicos diferentes que no encajan. Y entonces al final lo que está pasando con los grandes proyectos de digitalización y nosotros desde Insomnia estamos digitalizando todos los puertos del Estado porque ganamos ese proyecto con fondos de la Unión Europea y eso nos ha permitido entender qué es lo que están haciendo centenas y centenas de startups para digitalizar los puertos de España. Entonces, después de ese conocimiento tan amplio, que eso me ha llevado a mí personalmente a ser un profesor en el área de puertos y la digitalización, pues lo que acabamos viendo es que pues tenemos todos estos actores que ven a la izquierda, ¿no? Tenemos líneas de barcos, tenemos cargueros, tenemos compañías de logística, tenemos aduanas, tenemos operadores de trenes, porque al final el barco deja las mercancías que se suben en camiones o se suben en trenes. Tenemos compañías de camiones, tenemos pipelines si son temas energéticos, tenemos carreteras, bueno, pues crans, tenemos estas grúas que permiten mover los contenedores y demás, tenemos autoridades de todo tipo, portuarias, tenemos terminales, bueno, realmente el ecosistema es muy complejo. Si lo comparamos con un banco no vive esto. Un banco más bien se tiene que regir por las reglas financieras de la zona en la que opera, pero esto es distinto. Aquí tenemos un montón de piezas y cada pieza tiene su historia, su estrategia, sus herramientas tecnológicas heredadas, las que quiere incorporar nuevas, entonces al final es muy complejo. Y lo que surge siempre es que hay un gran problema general de procesos logísticos y luego hay problemas particulares en cada uno de los puntos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los innovadores? Los innovadores tienen dos posibilidades. Una es mirar ese ecosistema de forma holística e intentar resolver algo que impacte en varios o todos, o pueden enfocarse y buscar con su innovación
tener un impacto en algo muy específico. Por ejemplo, hay algunos proyectos que se han fijado en que, por ejemplo, a veces los barcos cuando se mueven mucho en alta mar, los contenedores se caen al agua a veces, o incluso cuando un barco se hunde por una tormenta, los contenedores quedan en el agua flotando o se hunden, ¿no? Pues hay incluso proyectos de emprendedores que lo que están buscando es una solución a eso tan concreto, que es cómo consigo tener localizados esos contenedores que están moviéndose por el agua del mar sin ningún control o incluso que se han hundido porque puedan tener algo valioso. Hay otros emprendedores que a lo mejor se están haciendo gemelos digitales de todo el puerto, hemos tenido varios, y lo que están haciendo es, y lo comentaba antes, en ese mundo virtual están intentando optimizar con todo tipo de técnicas muy avanzadas todo lo que surge en un puerto, ¿no? Porque se pueden imaginar que en un puerto están entrando y saliendo constantemente muchísimos barcos y hay, a medida que entran, descargan, cargan y se vuelven a ir, pues hay luego un montón de cosas que pasan, ¿no? Empezando por... Entonces, estos gemelos digitales que están intentando optimizar todo el puerto, al final lo que están intentando es tener esa visión holística de lo que es la eficiencia, la productividad, ese tipo de cosas, ¿no? Las nosotros decimos mucho los hilos funcionales, los solapes y las lagunas, qué cosas estamos haciendo de forma duplicada, qué cosas nos están haciendo. Y todo eso es lo que se trabajarían con ese tipo de proyectos. A la derecha ya pueden ver un poco cómo se categorizan todas esas áreas. O sea que hay algunas organizaciones o grupos que están en las infraestructuras, en la gestión de material o de cargo, ¿no? De carga en el tráfico intermodal, en las aduanas y en las colecciones, en seguridad y protección y luego en energía y en el entorno. Y bueno, pues al final todo esto tiene un gran impacto. Yo creo que aquí un mensaje fundamental para el mundo de la logística en general y para el mundo de los puertos, que estaría dentro de la logística, es que por mucha tecnología que queramos incorporar, y hablaré un poquito más de tecnología luego, al final estamos hablando de procesos. Y dentro de los procesos yo creo que hay dos grandes mundos. Uno tiene que ver con el Lean Management clásico y aquí tenemos muchas herramientas que vienen del management japonés. Ahí están viendo cosas como Kaizen, Kanban, Jidoka o las 5S o gestión visual. Y luego del mundo de la agilidad moderna, que viene mucho del software, que tenemos cosas como Scrum, Kanban. Bueno, pues cuando estamos hablando de procesos en el mundo de la logística, estamos hablando básicamente de esto. Y eso que viene a la derecha, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que yo he conocido porque la utilizo como consultor. Para que vean dónde está ubicada esa herramienta realmente, esa herramienta es la que se denomina mapeo de flujos de valor, es un stream mapping. Entonces, lo que podemos pensar con la logística de forma holística o de forma enfocada y con algo tan concreto como un puerto es que cualquier proceso que un barco carga y descarga, que una grúa levanta un contenedor, que la gente de aduanas va tomando toda la documentación necesaria y la valida, todos los procesos tienen tres versiones. La primera versión es lo que pensamos que es ese proceso. Entonces nos lo cuentan, nos lo vemos y pensamos que ese proceso es de esa manera. Cuando entra un consultor y hace un análisis exhaustivo de lo que realmente pasa ahí dentro, encuentra el segundo punto que es lo que realmente se está haciendo. Y cuando encontramos lo que realmente se está haciendo, ahí es donde encontramos todo tipo de cosas que sobran. Y eso conecta mucho con una metodología japonesa que lo que intenta limpiar justamente son todas esas cosas que no aportan ningún valor al cliente y que no tiene por qué pagar por ellas, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos buscando ahí. Estamos buscando cosas que no aportan, solapes, lagunas. Y una vez que hemos identificado eso tan concreto, es cuando diseñamos el proceso de nuevo. Pensamos, bueno, entonces, ¿cómo debería ser ese proceso? En este viaje de cómo pensamos que es, cómo es realmente y cómo debería ser, podemos incorporar en el mundo moderno la tecnología, por supuesto, porque es muchas veces la tecnología y los datos los que nos va a descubrir cosas que no somos capaces de ver con nuestros ojos. Y por eso es tan poderoso trabajar con datos, porque cuando ya estamos manejando centenas de barcos que entran y salen con unas velocidades y unos pesos y unas cargas y tal, el ser humano no es capaz de gestionar eso. Sin embargo, la máquina puede encontrar patrones muy, muy rápido. Y entonces ahí un poco la combinación de cosas que
están haciendo en el mundo de la logística y ya me salgo de los puertos y lo hago de forma más general. Y esto lo tenemos dentro de nuestros informes todos los meses. Pues he escogido unas pocas, como 6 o 7, por poner un ejemplo, ¿eh? Dice la primera, lanzan la primera red logística subterránea con robots autónomos del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué esto es una innovación? Los robots autónomos, por un lado, que eso ya sabemos que existen, pero tampoco llevan más de 10 años. Y está hablando de la logística subterránea, que es menos conocida. Entonces, bueno, pues esta empresa, Pipedream, pues parece que está trabajando de forma muy exitosa con esto, ¿no? Dice en la segunda, un simulador de flotas urbanas para impulsar la movilidad sostenible en las ciudades. Cada vez más y más y más estamos jugando con simulaciones de todo tipo, porque al final una opción tan poderosa que podamos diseñar perfectamente cómo es el flujo del movimiento de todo tipo de vehículos, pero todavía faltaríamos muchísimo en la sostenibilidad porque seríamos mucho más eficientes. De momento estamos muy lejos todavía, pero sí que está ocurriendo que en el mundo de la logística cada vez más sí que se están acercando a esa situación ideal, ¿no? De ser casi eficiente al 90 y pico por cien en esa gestión. Vamos con IoT y voy a hablar luego un poquito de IoT. Dice IoT para el geoposicionamiento del transporte de mercancías en tren. El IoT va a salir una y otra vez. Lo verán luego en Naciones Unidas. Las dos grandes áreas que más van a crecer de aquí al 2030 es la inteligencia artificial y el IoT combinadas. Y entonces, bueno, ¿por qué el IoT es tan importante? Porque ponemos sensores de todo tipo en todas partes, todo tipo de tamaños, ¿eh? Y al final eso nos permite recibir todos esos datos que van a ser fundamentales y nos van a poder hacer ese tipo de simulaciones. Una herramienta para mejorar la señalética y modelar patrones de tráfico. Bueno, estamos un poco girando alrededor de lo mismo. Dice monitorizar el uso del transporte con una red de sensores de IA. Aquí estamos hablando de IA. Y dice Renfe, que es una empresa de trenes muy importante en España, incorpora IoT para geolocalizar sus trenes de mercancías. Bueno, parece que se está repitiendo todo un poco, ¿no? Aquí estamos hablando una y otra vez de IA, IoT, sensores, localización, geolocalización. Parece que eso se repite bastante, ¿no? Bueno, pues eso es algo que ha venido con mucha fuerza y se va a acelerar. Entonces, por eso les comentaba que es tan importante también ver pues cuáles son las estimaciones de los grandes estudios de tecnologías de frontera. Este es de Naciones Unidas, es quizá uno de los más importantes que salió el año pasado, 2023, y aquí podemos ver que la evolución desde el 2020 al 2030 de todas las tecnologías de frontera que llama Naciones Unidas es esta. Todas las que están en verde son tecnologías de frontera que impactan en la sostenibilidad. Ahí está la energía solar, en biofósiles, vehículos eléctricos y demás. Pero si se fijan únicamente en IoT y en inteligencia artificial combinadas en el 2030, representa, yo creo que más del 60%. O sea, el peso que tienen esas dos de 17, porque son 17, el peso que tienen esas dos es fenomenal. Entonces, la mayoría de innovaciones que vamos a ver en los próximos años van a girar mucho en torno a esas, al tema de la inteligencia artificial, que por si no han visto una definición que sea muy sencilla, es todo ese tipo de innovaciones que permiten que una máquina haga las cosas que son puramente humanas, ¿no? Estas capacidades que tenemos para pensar, razonar, incluso crear, bueno, pues eso sería la inteligencia artificial. Y el IoT son los sensores que me van a dar los datos. Fijándome en otras, ahí pues parece que aparece drones, Big Data, robótica, impresión 3D, blockchain, edición de genes y nanotecnología. Pero bueno, esas dos son las principales. Entonces nosotros una cosa que presentamos en octubre del año pasado es un resumen de las 20 tecnologías exponenciales más relevantes explicadas con varios datos. Y esto es interesante que lo busquen en los estudios en el futuro. Es muy interesante saber para qué queremos analítica de datos, cuáles son las cifras de mercado y de crecimiento anual compuesto, cuáles son las aplicaciones o casos de uso y cuáles son las tendencias. Entonces, yo me voy a parar solo en las que realmente impactan más en logística y las otras las voy a dejar para que las lean ustedes. Pero dice analítica de datos. Permiten diseñar patrones, modelos de análisis, simulaciones, plantear escenarios, comprender realidades y predecir estados futuros. Y dice aplicaciones, gestión de información masiva de clientes, análisis de riesgo, detección de fraude. Tendencia va a ser fundamental para detectar comportamientos y conductas. O sea que la logística, que ahora mismo es muy automática, yo muevo contenedores, mercancías, se va a conectar mucho con el comportamiento humano
porque si hay un incremento de demanda muy fuerte, porque algo se ha puesto de moda, no va a ocurrir que las tiendas se quedan sin mercancías porque está de moda, ¿no? Tendremos una tecnología que va a poder predecir ese comportamiento del usuario final y va a adelantarse y va a permitir que esa tienda esté autoabastecida o abastecida antes de tiempo. Biotecnología, me la salto. Blockchain, pues hago un comentario en cuanto a que son contratos inteligentes y, por ejemplo, en el caso de puertos era fundamental porque hay un montón de actores que están firmándose contratos unos y otros constantemente para mover esas mercancías de unos países a otros. Entonces, parece que el blockchain es muy, muy, muy efectivo para hacer eso. Y luego la ciberseguridad, por supuesto, pues es importante. Paso a las siguientes porque la mayoría no las voy a leer, ¿eh? Dice la impresión 3D, no la paso. Inteligencia artificial he comentado un poquito, pero en cuanto a las tendencias, dice, a diferencia de los sistemas tradicionales, la IA generativa crea cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues parece que eso nos va a permitir hacer mejores, por ejemplo, simulaciones y planes. Yo le puedo pedir a la IA generativa, seguramente en unos años, que me haga una optimización de la ruta por la cual envío mis barcos desde una punta al otro del planeta y quiero que me lo haga más eficiente y productivo y seguramente esa inteligencia artificial va a ser capaz de trabajar conmigo y hacerlo. 5G, IoT es el ancho de banda y los sensores que hemos comentado y nanotecnología. Sigo un poco, metaverso yo creo que no aplica mucho, robótica sí, porque cada vez más los robots y sobre todo en el mundo industrial son relevantes. Entonces, bueno, pues cada vez van a funcionar de una forma más autónoma o semiautónoma. Big Data, chatbots, sigo. Los drones tienen una relevancia porque están permitiendo hacer cosas que antes no se podían y estamos llegando incluso a los taxidrones, ¿no? Que cada vez están más cerca. La computación cuántica, que nos van a permitir descifrar códigos y nos van a poder sobre todo hacer optimizaciones de sistemas complejos. Y para mí el mundo de la logística muchas veces se mueve en ese vector. Es igual que el clima. El clima, cuando queremos hacer simulaciones de clima, es muy complejo y la computación cuántica es muy buena para hacer eso. Bueno, pues en el tema de la logística puede ayudar. Y luego, bueno, vehículos autónomos, ya saben que se están haciendo muchas pruebas con todo tipo de camiones y demás que van de forma autónoma, aunque de momento tenemos varios niveles por los cuales se puede conducir, ¿no? Y para llegar al nivel 5 que es automatismo total, todavía hay que esperar. Y tenemos las últimas. Aquí, gemelos digitales, yo creo que esta es fundamental. Para mí, de las 20 sería una de las que destacaría más, porque una aplicación puede ser representar, replicar elementos del mundo real desde piezas individuales hasta instalaciones y tal, es fundamental. Yo creo que es una de las que va a ayudar mucho a mejorar. Computación en la nube, ciudades inteligentes y sostenibilidad. Bueno, también miro la hora de vez en cuando, son las 22:39. Y voy un poco pues saliendo de la tecnología y quedándome con algunos mensajes que vienen más del mundo de la innovación, porque yo puedo utilizar todo lo que es digamos, la gestión de procesos para mejorarlos y puedo utilizar la tecnología. Pero al final me voy a encontrar con dos grandes paradigmas. Y uno es lo que ven a la izquierda y otro es lo que ven a la derecha. Entonces, a la izquierda, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay una serie de personas profesionales que van a cambiar los neumáticos de un coche de Fórmula 1 y ahí dice que se tarda 1,82 segundos en hacer este trabajo en ese momento que era el 2020. Entonces, aquí yo la pregunta que suelo hacer en mis clases es, ¿podría este grupo de trabajo bajar a 1,80? Hay algunas personas que me dicen que incluso que no, pero la mayoría me dice sí, claro, practicando mucho más, entrenando mucho más, con un factor de suerte un día o lo que sea, ¿no? Pero que se puede bajar un poquito, sí, de 1,82 a 1,80 se puede bajar. Entonces yo les pregunto, vale, pero ¿este equipo de trabajo podría bajar a 0,17? Y entonces lo que me dice todo el mundo es que no, no es posible. ¿Por qué? Porque estamos en lo que llamamos el Management, en el paradigma de la eficiencia, la mejora continua. Estamos en ese paradigma. Para bajar a 0,17, la única forma es que nos vayamos al paradigma de la innovación y hacer lo que hizo Fosbury Flop con su salto Fosbury, el señor Fosbury con su salto flop, ¿no? ¿Qué es lo que hizo este señor? Bueno, todo el mundo saltaba con la técnica de las tijeras, del rodillo, del oeste, del straddle, que ven ahí un poco, y él en unas Olimpiadas de repente hizo un salto que nunca había visto nadie, era la primera vez que se veía, y entonces consiguió saltar el listón sin gran problema
Y lo que pensó todo el mundo en ese momento es, ¿cómo ha hecho eso, no? Incluso algunos dijeron, eso no vale, eso no se puede aceptar, eso está en contra de las reglas, pero evidentemente se puede aceptar. Entonces, para conseguir bajar de 1,82 a 0,17, por la línea de la izquierda no vamos a llegar muy lejos, pero haciendo un cambio de innovación disruptiva discontinua, que es como lo llamamos nosotros, es donde podemos encontrar un cambio sustancial. Y eso puede aplicarse a la logística también. Entonces, este es mi mensaje final. He estado 40 minutos hablando. Por hacer un resumen, y voy a dejar de compartir para verles lo mejor posible. Yo creo que aquí hay varios mensajes. El primer mensaje tendría que ver mucho con que la logística está y va a seguir creciendo. Esto no lo he dicho, pero somos ahora mismo 8.000 millones de personas y en el año 2100 vamos a ir a una horquilla que está entre los 9.000 millones y los 11.000 millones. África va a crecer de 1.000 millones a 5.000 millones y eso va a suponer que ellos van a querer lo que tenemos nosotros en el mundo desarrollado, van a querer tener todos casas decentes, pues electrodomésticos, varios vehículos y todo eso se va a tener que fabricar y se va a tener que mover. Entonces, la logística va a crecer. En teoría, si no pasa nada extraño, no un cisne negro o un rinoceronte gris, va a crecer. Ese es un primer mensaje. El segundo mensaje para mí yo creo que es que estamos en un cambio de los tiempos para siempre. La tecnología se está acelerando. Eso se llama convergencia acelerada, entre otras cosas, que es que las tecnologías se entrecruzan en sí y provocan innovaciones más poderosas. Y entonces la logística se va a beneficiar mucho de todo lo que viene, especialmente de la inteligencia artificial y el IoT. En cualquier caso, el tercer mensaje yo creo que tendría que ver mucho con un rasgo más humano, que es entender que todos son procesos y los procesos se pueden analizar desde tres puntos de vista. Uno, que es cómo pensamos que es el proceso, cómo es realmente ese proceso y cómo debería ser. Y entonces, una vez que hemos hecho ese análisis, lo que podríamos es diseñar algo completamente de la tecnología, por supuesto, y la digitalización. Y luego el cuarto mensaje, quitando un poco la tecnología del medio, es que si solo aplicamos innovación incremental, mejoraremos un poquito. Pero si incorporamos innovación incremental, disruptiva y discontinua, que es el salto de Fosbury, podemos tener ganancias sustanciales nunca vistas antes y por eso necesitamos también tantos innovadores Mavericks. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante y estoy a su disposición. Muchas gracias. Eh, Buenas tardes, están abiertas las preguntas. Por acá tenemos una en la lámina, cuando tenía Paco las tendencias, la computación cuántica aparecía tanto en el segmento izquierdo como en el derecho. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? El segmento izquierdo es el crecimiento anual compuesto, que es cómo calculamos desde el 2023 hasta el 2030 cuál va a ser el crecimiento, pero lo queremos ver de forma lineal, porque a lo mejor en el 2027 crece mucho y en el 29 poco. Como queremos tener una vista lineal, hacemos un cálculo que se llama crecimiento anual compuesto y eso nos permite tener un crecimiento lineal con una pendiente. Entonces, el blockchain tiene una pendiente gigantesca y la biotecnología tiene una pendiente muy pequeñita. Lo que estaban viendo a la derecha es distinto, porque a la derecha lo que están viendo es el mercado total. Es un cálculo de todas las ventas que se van a realizar y entonces eso lo que te dice es que si hay mucho mercado, pues puede ser interesante entrar ahí. Vale, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los asistentes? La pueden hacer, activar su micrófono. Pedro, no te escuchamos, Pedro, lo puedes escribir por el chat. Juan, ¿me escucha? Sí, Luis, te Sí, escucho. ¿Cómo está? Una preguntita para nuestro conferenciante. Con el tema de energías limpias, pues yo sé que de pronto no es el espacio, pero sí quisiera preguntar esto, ¿cómo puede ir, pues, moviéndose o afectando el tema de la distribución, la logística global, con tanto movimiento que hay de energías limpias? bueno, es un tema que da para varias conferencias, pero un poco por contestar un poco
parece que denominan como el punto de inflexión o el tipping point, ¿no? Hay algunos estudios que vienen de empresas que se han dedicado al gas y al petróleo, como British Petroleum o Shell, que lo que vienen a decir es que cada vez más hay una tendencia a un cambio desde las energías de fósiles a las energías limpias o renovables, y ese punto de inflexión en algunos estudios se ha visto en el 2035. En otros estudios se ha visto más tarde. Pero eso lo que implica es que hay un punto donde finalmente hay un vuelco, nos vamos mucho más a las energías limpias y dejamos de utilizar las otras, ¿no? Hasta que lleguemos a ese punto, realmente estamos en una situación muy complicada. Esto es desde mi punto de vista, porque si la población mundial va a seguir creciendo y va a seguir creciendo la producción de bienes y servicios, y más zonas que están en desarrollo van a querer tener lo que hemos tenido, pues afortunadamente otras zonas, ¿no? Pues al final eso va a provocar un incremento de logística, sobre todo también si se mantiene la deslocalización. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se puede revertir eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el otro día estaba hablando una persona que estaba en el mundo de los cruceros y decía, realmente es que se puede hacer muy poco en nuestro sector todavía hasta que haya un cambio de innovación disruptiva. Y lo único que podemos hacer es navegar menos y a menos velocidad, y eso supone una reducción que puede ser interesante, pero estamos moviéndonos un poco en el mundo de la izquierda del Fórmula 1, o sea, estamos siendo un poquito mejores de forma incremental. Entonces yo creo que aquí tiene que haber algunos puntos de inflexión. Uno parece que puede ser en el 2035, y luego también siempre hay una gran esperanza, que es que sea la misma innovación la que acabe resolviendo los grandes problemas que tenemos de sostenibilidad. Pero bueno, aquí hay gente que cree en ello y hay gente que es muy escéptica, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que le puedo decir. Tenemos por acá de Pedro, ¿cuál es el nuevo perfil que se requiere del gerente de logística teniendo en cuenta que la inteligencia artificial reemplazará muchos cargos operacionales de logística? Bueno, para mí, la logística tiene muchísimo, aunque yo sé que la logística tiene muchas áreas de especialización, por supuesto, igual que cualquier área del conocimiento, pero para mí la logística tiene muchísimo de estrategia, porque originalmente viene de la estrategia. O sea, cuando estábamos pues en la Grecia clásica, en la Roma antigua, cuando estábamos en la Edad Media, cuando nos íbamos ya más al mundo moderno, ¿no? Siempre la logística ha sido fundamental, porque ha sido como la mente humana ha sido capaz de pensar de forma estratégica y táctica cómo hacer movimientos de grandes cantidades de todo, de camiones, de coches, de personas, de soldados. Y entonces realmente es una disciplina genuinamente humana en el origen. Entonces yo creo que ahí va siempre a haber un buen espacio para resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, estrategia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que veo también es que la llegada de las tecnologías de frontera o exponenciales están ayudando tanto y cambiando tanto, que ya la mente humana se tiene que apoyar en esta nueva herramienta, ¿no? Y entonces eso va a permitir funcionar, como dice Microsoft, con el Copilot, o como dicen en el mundo del ajedrez, con el Centauro, me da igual, ¿no? Al final es que el humano, con pocos datos de logística, es capaz de pensar cosas estratégicamente increíbles que la máquina no es capaz, ni para atrás, pero la máquina con datos masivos es capaz de identificar patrones y cosas que el humano no ve, se le escapan a la vista. Entonces esa combinación es tremendamente poderosa. Gracias, Francisco. Por acá tenemos un comentario de Ricardo, muy interesante, innovación disruptiva y análisis de procesos. Se lo lleva con un mensaje y OT Blockchain con mucho cambio. Osvaldo también nos comparte que se está viendo muchas protestas de agricultores en la Europa por todo lo de las limitaciones o Muy bien. inviabilidades de la... A Osvaldo le comento, porque el otro día tenía que ir de Gijón a Madrid y ya había fallado 2 días por las huelgas, ¿no? Entonces ya finalmente me decido a ir. Esto fue el otro día, voy con el coche y son 500 kilómetros el viaje en coche. Y a los 100 kilómetros me desvían de la autopista principal y me suben por unas montañas que son famosas de lo altas que son y de las malas carreteras que tienen. Y entonces, pues me llevan ahí a estas montañas arriba del todo, y era de noche y era ya muy oscuro. Y yo pensé, bueno, si yo había calculado que llegaba a las 12 a Madrid y ahora me manda para las montañas estas, donde hay nieve y todo, no voy a llegar a Madrid antes de las 2 o las 3 de la mañana. Cuando llegué arriba del todo, que era oscuro y pues estábamos a 2000 o 3000 metros de altura, también había tractores que también estaban haciendo una huelga ahí arriba y me volvieron a parar arriba. Entonces ya dije, bueno, si me paran aquí ya no llego a ningún sitio. Entonces decidí volver.
volví para mi casa en Gijón y entonces comprendí la fuerza que tienen este tipo de acciones, porque lo pueden parar todo, realmente. O sea, es que al final, y volvemos a la logística y volvemos a la estrategia, al final todo se mueve por un tema de logística y comunicaciones a nivel de bienes y servicios y de personas. Entonces, si alguien decide en algún momento, como pasó en el canal de Suez, ¿no? O en el canal de la Mancha, o como está pasando ahora con los tractores aquí, si alguien decide en un momento entorpecer eso, lo que va a provocar es que se paran todo tipo de actividades de negocios, ¿eh? O sea, se paran, muchas empresas no pueden hacer lo que tienen que hacer, muchos directivos no se pueden mover por donde se tenga que mover, y entonces al final tienen una posición de fuerza importante, y entonces mirando el origen, ya por terminar esta historia, el origen, claro, cuando entiendes un poco cuáles son sus reclamaciones, entiendes que hemos llegado a un desequilibrio tan grande que hay algunos sectores que realmente lo están pasando muy mal y entonces tienen que gritar de alguna forma al cielo, ¿no? Es decir, es que el desequilibrio es demasiado grande y vamos a tener que cerrar, ¿no? Y luego desde el punto de vista de los que son afectados como yo, pues dices, hombre, pero podías hacer la huelga de otra manera, pero no me dejes a mí tirado en las montañas a las 12 de la noche, ¿no? Ya, pero es lo que hay, ¿no? Así que a mí me tocó ser el sufridor ese día y bueno, pues te hace pensar, ¿no? Es una cosa que te hace pensar realmente. Vale, por acá te dan las gracias, Pedro, por tu presentación y también Blanca eh, indica que se llevan muchos temas asociados a innovación incremental y disrupción discontinua. Si no tienen más preguntas, yo recuerdo unos roles muy importantes. Mencionaste uno de ellos ahorita, los centauros, los minotauros. Desde la perspectiva humana, ¿cómo vamos a estar nosotros, las personas? ¿Cuáles son esos talentos que creo que necesitamos? Recuerdo que pueden estar relacionados a esos temas que tú comentabas en años atrás, recientes, Sí, para cerrar con mira, esta pregunta. un estudio que le recomiendo complementario al de Naciones Unidas es del año pasado, 2023, el mundo del trabajo del Foro Económico Mundial, 2023, ¿eh? No tiene más de 6 7 meses. Y es un estudio formidable que tiene 200 o 300 páginas. Y hay dos páginas para mí que son claves, que las pongo en mis presentaciones. Una es el nivel de adopción de tecnologías real desde hoy al 2027. Y la segunda es las habilidades que más van a crecer. Y ya no distingo si son blandas o duras, son las habilidades. Bueno, pues la número uno es creatividad, es pensamiento creativo, que conecta mucho con logística, de nuevo. Y curiosamente, la número dos es pensamiento analítico. Entonces, claro, es que esa combinación de dos piezas es tremenda, ¿no? Pensamiento creativo y pensamiento analítico. Y yo creo que terminamos así. Vale, ¿me puedes recordar cuál es el informe, Os lo Paco? mando. Sí, os voy a Ok. mandar los links porque están gratuitos y se bajan, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, extraordinaria actividad, Francisco. Creo que queda muchas cosas por pensar y mucho futuro por estar pendiente. Agradecido por tu apoyo. Esto lo hacemos como parte de la promoción de nuestro diplomado en cadena de suministro que comienza dentro de 2 semanas. Y no me queda más que despedirnos, agradecerle al equipo de Uniquemia que está por acá atrás apoyándonos y feliz tarde y noche para ti, Paco. Saludos a todos.